Hola, bienvenidos a las noticias aquí en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Ya son 15 días de guerra y se intensifican los ataques a infraestructuras civiles y zonas residenciales en la capital de Ucrania. Los responsables de la diplomacia rusa y ucraniana no han logrado este jueves en Turquía un acuerdo para un alto el fuego en su primera cara a cara tras 2 semanas de ofensivas militar rusa. La lucha se intensifica. Los detalles, bienvenidos. Rusia aumenta sus bombardeos y se estancan las negociaciones para este alto el fuego y los corredores humanitarios. El gobierno de Putin ha anunciado que abrirá sí corredores humanitarios, pero hacia Rusia. Los líderes de la Unión Europea se encuentran en la ciudad de Versalles para debatir cómo financiar las inversiones que van a ser necesarias para afrontar los desafíos de la guerra de Ucrania, como la independencia energética de Rusia o el reforzamiento de la defensa. Encuentro entre Biden y el presidente colombiano Iván Duque en Washington. Los dos mandatarios no mencionaron ante la prensa un tema susceptible de enfriar el ambiente: la visita de una delegación de alto nivel estadounidense a Venezuela, que según expertos es con el fin de quizás analizar la posibilidad de que el crudo venezolano pueda regresar a la economía mundial. El gobierno de Putin ha ratificado que abrirá corredores humanitarios hacia Rusia a partir del viernes, plan que fue rechazado y tildado ya de inaceptable por el gobierno ucraniano cuando fue anunciado hace días. Las organizaciones internacionales han alertado de que Ucrania se asoma en estos momentos a la catástrofe humana. El avance ruso hacia Kiev sigue chocando con una feroz resistencia y muchos temen que Moscú redoble sus bombardeos indiscriminados. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, unas 100.000 personas fueron evacuadas de ciudades ucranianas en los últimos 2 días. Emboscada en la carretera a Kiev. Tras 2 semanas de combates, las fuerzas ucranianas intentan evitar que la capital quede completamente rodeada luego de que los rusos llegaran el miércoles a la periferia oriental. Los soldados ucranianos dijeron que habían hecho retroceder al convoy de tanques rusos y que les obligaron a abandonar un blindado y 2 tanques. Creen que podrían reparar y utilizar uno. Y mientras Kiev continúa presentando una feroz resistencia desde tierra, pocos avances mostró el frente diplomático en la reunión de los ministros de Exteriores de Rusia y de Ucrania celebrada en Turquía. Rusia no está interesada en estos momentos en declarar un alto el fuego. Busca la capitulación de Ucrania, pero no lo van a conseguir. Ucrania es fuerte. Ucrania seguirá luchando. Estamos dispuestos a buscar soluciones diplomáticas para poner fin a este conflicto, pero no vamos a rendirnos. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, no tardó en demostrar las enormes diferencias de criterio. Rusia no atacó a Ucrania, sino que respondió a las amenazas directas contra la seguridad de la Federación Rusa. Lavrov también dice que el hospital de Mariupol, bombardeado el miércoles, ya no tenía pacientes y que era una base para milicias de extrema derecha. Horas después, el ministro ruso incluso llegó a negar el ataque, afirmando que era un montaje. El avance ruso hacia Kiev sigue chocando con una feroz resistencia y muchos temen que Moscú redoble sus bombardeos indiscriminados. Bueno, y nos vamos ahora, ya lo ven, rápidamente a Ucrania. Allí está en Leópolis Philip Krauter. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Philip, asistimos a un nuevo nivel en la guerra con el ataque, por ejemplo, a este hospital infantil en Mariupol. Pues parece que sí, y además el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hoy en Turquía defendió ese ataque en ese hospital pediátrico en Mariupol, diciendo que no fue un ataque contra civiles, sino que en el hospital ya no había mujeres ni niños y que había sido tomado por nacionalistas. Pero lo que pasa es las imágenes que ya han visto, las fotografías que ya han visto, ahí sí que había mujeres y niños y hubo 3 muertos, incluso una niña. El miedo que hay aquí es que las tácticas rusas cambien y a lo mejor que ya hayan cambiado hacia
tácticas mucho más violentas, a lo mejor basadas en cierta frustración que siente el presidente ruso Vladimir Putin por no avanzar tan rápido como él quería. Los avances de las tropas rusas son bastante lentas en comparación con lo que él quería. La ciudad, la capital, Kiev, no está rodeada por tropas rusas todavía. Él quería instalar probablemente un gobierno prorruso mucho más rápido y ahora ve mucha resistencia ucraniana en el ejército ucraniano, pero también con los civiles que se han juntado. Hay que recordar el tipo de las tácticas usadas por Rusia, por ejemplo, en Siria, donde ciudades enteras fueron destruidas porque no se rindieron. Philip, por eso te pregunto cómo es la sensación de lo que sienten los ucranianos, porque parece que se multiplican estos ataques contra la población civil. Ahora las conversaciones diplomáticas en Antalya, en Turquía, a más alto nivel, han terminado sin un acuerdo sobre el alto el fuego. Entonces, ¿qué dicen los ucranianos? ¿Se teme que las cosas puedan empeorar? Sí, se teme sin duda alguna. Aquí en Leópolis también existe ese miedo de que la guerra pueda avanzar a esta ciudad. Esta es una ciudad en el oeste de Ucrania que no ha sido bombardeada durante estos 15 días de invasión rusa, pero se teme de que esta guerra pueda ser extendida y que también pueda ser más violenta en el futuro. Se habla de tácticas como, ya lo dije, como las que se usaron en Siria por parte de las tropas rusas. En cuanto a las conversaciones diplomáticas, no parece haber mucha esperanza ahora mismo. Ya lo dijo usted, que no hay acuerdo y no hay alto el fuego generalizado. Eso sí, puede que haya altos el fuego más localizados, pero solo en unas horas vamos a saber si estos altos el fuego y estos pasajes humanitarios han funcionado. Muy bien, muchísimas gracias, Philip. Bueno, nueva cumbre de la Unión Europea con un único tema en la agenda, una cumbre que empezó el día de hoy. Los líderes europeos se reunieron en Versalles para discutir el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania, en particular el refuerzo de la defensa en el bloque comunitario y sobre todo la política energética. Los 27 quieren presionar a Rusia política y económicamente para que establezca un alto el fuego y retire sus tropas. La reunión fue pactada antes de que Rusia invadiera Ucrania y debería abarcar otros temas, como por ejemplo, en su momento, que también eran importantes, la digitalización, la economía y la pandemia. Se espera que el presidente ucraniano participe como invitado por videoconferencia. A su llegada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló sobre los objetivos de este importante encuentro. Escuchemos. En esta cumbre repensaremos la defensa europea con fuertes capacidades. Repensaremos la energía. Tenemos que deshacernos de la dependencia de los combustibles fósiles rusos y para ello necesitamos una inversión masiva en energías renovables. Y también hablaremos sin duda de Ucrania como parte de nuestra familia europea. Queremos una Ucrania libre y democrática con la que compartamos un destino común. De repensar la dependencia energética en Europa es uno de los temas allí en Versalles. La encontramos a Ana Ospina, que está allí. ¿No llegamos tarde con todos estos temas? Buenas noches. Opinión pública, sí, porque entramos a la tercera semana de la invasión Rusia a Ucrania. Sin embargo, los 27 del bloque ya tenían pactada esta reunión para otros temas, pero la actualidad internacional decidió de otra manera, aunque en este momento se encuentran un poco maniatados, por decirlo de alguna manera, de tomar decisiones con respecto a sanciones económicas más allá de las que ya se han tomado, esto con las importaciones del gas y del petróleo ruso hacia Europa. Para dar algunas cifras, y en detalle, el 45% del gas y el 27% del petróleo que se importa en Europa viene de Rusia, lo que limita estas decisiones a corto plazo y resulta muy difícil, dicen los expertos, pensar en una autonomía de hidrocarburos en los próximos meses. Entonces, ¿de qué estrategias reales estaríamos hablando? ¿Hay alternativas para ese 45% en donde realmente estamos dependiendo de Rusia, por lo menos aquí en Europa?
por lo menos no en los próximos meses, pero es una posición que toma Europa desde ahora. Es cierto que desde hace algunos años se estaba hablando de esa dependencia rusa de estas energías y se estaban tomando medidas poco a poco, en el caso de Francia con las zonas nucleares, por ejemplo, en el caso de Alemania con el uso del carbón. Sin embargo, todavía no es suficiente. Esto podría acelerar el proceso y lo que evidencia esta guerra es que estábamos en Europa dependiendo altamente. En esta reunión, más allá de decisiones, se tomarán directivas de lo que sucederá en Europa con relación a la situación en Ucrania en los días venideros. Muchísimas gracias, Ana. La ven allí desde Versalles con un análisis de estos días y las discusiones que se llevarán a cabo en la Unión Europea. Seguimos con el tema del gas, del petróleo, de la dependencia que tiene Europa en Rusia. Seguimos hablando de esta cumbre en París, donde Francia quiere consensuar entre los socios europeos una fecha para cerrar el grifo de las importaciones de gas ruso y marcar objetivos de reducción de esa dependencia desde este mismo año. Una cuestión que está en el centro de las discusiones de la cumbre en Versalles hoy y mañana. La Comisión Europea ha propuesto un plan para disminuir en 2/3 las compras de gas ruso este año. Pero a algunos Estados miembros como Alemania les parece demasiado ambicioso, porque su dependencia es muy elevada. El gas ruso representa cerca del 40% del que se consume en Europa, aunque ese porcentaje varía mucho. En España, por ejemplo, es únicamente el 8%, pero en Alemania representa en torno al 60% y en Rumanía o en Finlandia el 100%. Y el Banco Central Europeo tomará todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad monetaria en medio de la guerra en Ucrania y la creciente inflación. Así lo declaró en un comunicado tras la reunión de este jueves. Europa sufre altas tasas de inflación desde hace un tiempo, entre otros motivos por el aumento de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania. Los precios de la calefacción y de la gasolina se han disparado, ya que algunos países están empezando a prohibir totalmente las importaciones de Rusia, lo que reduce aún más el suministro. Por el momento, el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en su mínimo histórico del 0% y tiene prevista la retirada de los programas de estímulo económicos para finales de año. En la inflación también preocupa al otro lado del Atlántico. Ana Nieto, hoy se ha conocido el dato de inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de febrero y las noticias no son buenas para los consumidores. En los últimos 12 meses, el índice de precios ha subido a un ritmo del 7,9%, algo no visto en 40 años. ¿Cómo ha influido la guerra en Ucrania en este alza de los precios? Pues mira, Paco, no se había terminado de arreglar lo que había roto el COVID para disparar los precios cuando llega la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia para añadir más tensión en los precios durante mucho más tiempo. Lo que se esperaba es que los precios llegaran a un tope durante quizás finales de invierno, principios de primavera, pero ahora se teme que esto no vaya a ser así. A priori hemos visto cómo hay algunas partidas que sí que se han reducido, que no están subiendo tanto, como por ejemplo puedan ser los servicios de salud, los coches usados, la ropa, incluso la electricidad. Pero hay otras partidas, como son los alimentos y las gasolinas, que no han dejado de subir y lo han hecho muy fuertemente en febrero, cuando los precios en origen, por cuestiones de la guerra y de las sanciones, no se habían disparado tanto como en marzo. Es decir, que vamos a tener más inflación y durante muchísimo más tiempo, con lo cual la situación se puede complicar incluso mucho más de lo que estaba ya complicada para la Reserva Federal, que se reúne la semana que viene y tiene en su mesa cómo redactar un comentario para que acompañe la subida de tasas de interés, previsiblemente durante aproximadamente un cuarto de punto. Y brevemente, ¿están preparados los estadounidenses para hacer frente a esta inflación? A priori sí. La última vez que tuvimos esta inflación, Estados Unidos estaba en recesión y esta no es la situación de hoy. Ahora mismo tenemos un crecimiento económico que hasta la última lectura era de buen ritmo, incluso hay liquidez, hay una buena situación en la banca y los consumidores también están en una situación bastante más cómoda que hace 40 años. Se sigue creando mucho empleo, 678.000 puestos de trabajo en febrero. Sigue habiendo un poco de ayuda por parte del Estado, se concedieron muchísimas ayudas por la COVID y esto sigue ayudando mucho a la población.
No obstante, los precios son muy altos y no se pueden mantener durante mucho más tiempo. La administración de Joe Biden está preparando algunas medidas fiscales para poder ayudar sobre todo a los hogares de más bajos ingresos. Gracias, Ana, desde Nueva York. Seguimos hablando de los precios, en este caso del trigo, que se fija en la Bolsa de Futuros de Materias Primas de París. Recientemente el precio de una tonelada subió a más de 400 euros, más que nunca. Ucrania, uno de los graneros del mundo, no será un gran exportador de trigo este año. Clientes ucranianos como Egipto, Argelia o Irán buscan ahora trigo aquí en la Unión Europea, lo que ha contribuido a disparar los precios en el bloque comunitario. Cualquier agricultor con algo de grano almacenado lo está convirtiendo en efectivo. Los precios jamás fueron tan altos. La comerciadora agrícola Rudolf Peters exporta a través de los puertos del norte de Alemania, de ahí al norte de África. Ha recibido una avalancha de pedidos desde que quedó claro que no habría entregas de trigo desde Ucrania. Dependiendo de las fluctuaciones diarias, el trigo cuesta unos 450 euros por tonelada. Luego hay que transportarlo al norte de África, Irán, Arabia Saudí, Egipto, Argelia. Hay fletes de 40 a 50 euros por tonelada, lo cual eleva el precio para los países receptores a los 500 euros por tonelada. Esto es el doble de hace un año. Ucrania ha sido uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, con grandes explotaciones repartidas por el campo. A nivel global ha competido con Rusia. Ahora, por la guerra, las exportaciones de ambos países se han paralizado. Hay escasez de mano de obra, combustible y semillas. Los efectos se dejan sentir en todo el mundo. Según el último informe mundial sobre la alimentación, ya hay un aumento de la subalimentación que afecta a 1.000 millones de personas. Con la actual explosión de los precios de las materias primas, tememos que haya aún más personas afectadas. Este gran molino convierte diariamente 1.000 toneladas de trigo en harina. Jan Kordesmaya, su propietario, afirma que la escasez de trigo ucraniano ya se nota. Él aboga por reducir la producción de carne para estabilizar los precios de los cereales y asegurar la alimentación de los países pobres. La mitad del trigo en Alemania se usa para alimentar al cerdo y otros animales, y se necesitan 7 kilos de grano para producir 1 kilo de carne. Esto plantea la cuestión de si sigue teniendo sentido destinar tanto trigo a la producción de carne. Llevará tiempo la próxima cosecha de cereales en Europa, y hasta que los silos vuelvan a llenarse. Vamos con más noticias, Pia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, transmitió este jueves a su homólogo colombiano, Iván Duque, de visita en Washington, su intención de designar a Colombia como aliado principal fuera de la OTAN, un estatus especial que se da, que conllevaría privilegios económicos y también militares. En el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios se habló también del tema migratorio y, por supuesto, de la invasión rusa de Ucrania. De trasfondo estaba el posible acercamiento entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, con el levantamiento de sanciones al sector petrolero de Venezuela para contener los precios de la energía. Duque afirmó que la reunión, que tanto él como Biden tienen claro que la solución al problema de Venezuela es retornar a la democracia. Sobre esta amenaza, sobre las conversaciones que se llevan a cabo, queremos hablar Ila Benallía, Carolina Chimoy, nuestra corresponsal en Washington. Por supuesto que hay preocupación por este acercamiento entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. La invasión de Ucrania es un tsunami geopolítico que altera los equilibrios a escala global. Colombia es uno de estos países que mira con mucha atención este acercamiento. ¿Qué va a explicar Estados Unidos? Bueno, no creo que explicaciones sean necesarias por parte de Estados Unidos a Colombia, Pia, ni tampoco por parte de Colombia a Estados Unidos, pero sin duda alguna la reunión de dos altos funcionarios de la Casa Blanca en Caracas sorprendió no solo al gobierno colombiano, sino también a expertos políticos y a la sociedad civil aquí en Estados Unidos y también en Colombia, y claro, también a la comunidad, a los migrantes venezolanos aquí en Estados Unidos. El presidente Duque, sin embargo, se rehusó a opinar sobre este acercamiento y dijo que no va a cuestionar
cuestionar ni interpretar esas negociaciones. Eso antes de la reunión con el presidente Biden. Además, añadió, como ya mencionabas en una rueda de prensa en el Congreso estadounidense, que Colombia se mantiene una línea coherente y clara, una política exterior clara frente a Venezuela, que pasa por condenar la dictadura de Nicolás Maduro. Estas fueron las palabras del presidente Duque acá en el Congreso de Estados Unidos. Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca dijo hoy que Estados Unidos sigue sin reconocer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como tal, a pesar de las conversaciones que han tenido, pero que estas tenían una sola prioridad, que era liberar a ciudadanos estadounidenses que estaban presos en Caracas, y que sí, también se abordó la crisis del petróleo, pero esto no lo puso en el foco la portavoz de la Casa Blanca, a diferencia de las declaraciones que dio hace un par de días, donde sí dijo que se estaba barajando esa posibilidad. Muy bien, entonces te pregunto si hay consecuencias, quizás políticas o discusiones en Estados Unidos sobre Biden y si ese acercamiento, porque él se acerca a Irán, se acerca a Venezuela para apuntalar el mercado del crudo. ¿Estamos ahora frente a dictaduras buenas y malas? Las consecuencias políticas para el presidente Biden y para el Partido Demócrata podrían ser más bien a nivel doméstico, en política doméstica, porque claro, acá sabemos que este año hay elecciones, las elecciones de mitad de periodo, estamos viviendo la inflación más alta en 40 años en Estados Unidos, los precios de la energía ya eran altos y ahora serán aún más altos. Toda esta situación económica pone a los demócratas en peligro en las siguientes elecciones, y los republicanos, claro, se agarran de ello para decir que la mala economía es culpa del gobierno demócrata cuyo líder es el presidente Biden. Y a nivel internacional, Estados Unidos justifica y reafirma, como lo hizo la portavoz de la Casa Blanca hoy día, que no reconocen a Maduro como líder de Venezuela y que la prioridad de las reuniones en Caracas será lograr la liberación de los ciudadanos estadounidenses, pero que, como te decía, también se tocó el tema de la crisis energética, porque Estados Unidos, precisamente para evitar la baja popularidad en política doméstica, necesita lograr que el impacto económico no sea tan alto para los ciudadanos estadounidenses. Muchísimas gracias, Carolina Chimoya Lavén, desde Washington, nuestra corresponsal. Bueno, ya lo escuchábamos, Washington aseguró este jueves que la liberación por parte de Venezuela de 2 ciudadanos estadounidenses encarcelados a principios de esta semana no se hizo a cambio de un alivio de las sanciones o de petróleo. Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, reconoció, no obstante, que en las conversaciones entabladas para liberar a los detenidos estadounidenses se abordó también la crisis de petróleo desatada por la invasión rusa en Ucrania. Pero, aunque subrayó que no hay negociación con Nicolás Maduro para importar crudo venezolano ni levantar sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, ese escenario que anticipan algunos medios parece cada vez más probable. Esto fue lo que dijo. Creo que nuestro trato con Maduro, a quien, como saben, no reconocemos como líder de Venezuela y que está deteniendo a ciudadanos estadounidenses, era para traer ciudadanos estadounidenses a casa. Esa fue nuestra prioridad en esas conversaciones. No es que, como ustedes comprenderán, tratáramos una gran variedad de temas. En gran medida, la conversación fue sobre nuestra visión del hemisferio occidental. Sin duda, Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo. Bueno, queremos ahora hablar de la otra invasión en Ucrania, obras de arte, monumentos históricos y piezas de museo en peligro. La avanzada de Rusia sobre el país también amenaza el patrimonio histórico de Ucrania. Piezas de valor incalculable corren el riesgo de ser destruidas en esta embestida, en esta invasión. Pero lo más irónico son los ucranianos, los que están salvando mucho de este maravilloso arte ruso que se encuentra en el país. Kharkov es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Es un centro de la industria y de la cultura, ahora irreconocible. En medio de la destrucción encontramos aún en pie el Museo de Arte. Sus ventanas y sus puertas quedaron destrozadas por el impacto de bombas rusas que estallaron en lugares cercanos. La directora del museo encontró su oficina en ruinas. Rusia es un país muy civilizado, ¿no es cierto? Cuentan con una gran cultura. Y cuando vemos esto, entendemos lo elevado que es su nivel cultural. Lo importante ahora es poner a salvo todo lo que se pueda de la colección. Y muchas de las obras que quieren proteger de los rusos son, en realidad,
rusas. Es una ironía del destino que debamos salvar obras de artistas rusos, pinturas de artistas rusos de su propia nación. Es una barbarie. Como esta obra maestra de Ilya Repin, una de las 25.000 piezas de la colección del museo. Pero con las ventanas rotas es imposible controlar la temperatura ni la humedad. Solo se podrán evaluar los daños cuando termine la guerra. No entiendo qué clase de persona hay que ser para matar a gente, destruir monumentos, obras maestras de arte. No tengo palabras, no quiero maldecir delante de la cámara. Mientras las tropas rusas avanzan hacia la ciudad de Kharkov, el Museo de Arte, como los habitantes de la ciudad, se prepara para lo peor. Bueno, los atletas ucranianos han hecho otro llamamiento a la paz en los Juegos Paralímpicos de Pekín. Varios miembros del Comité Paralímpico Nacional de Ucrania guardaron un minuto de silencio pidiendo el fin de la guerra. Lo interesante es que el equipo ucraniano ha prosperado en estos Juegos Paralímpicos pese a estar lidiando con toda esta invasión y toda esta presión psicológica. Se sitúan ahora en el tercer puesto de la tabla con 6 medallas de oro por detrás de China y Canadá. La resistencia del equipo ha sido aplaudida por el presidente del Comité Paralímpico Internacional. Bueno, y vamos ahora con un resumen de lo sucedido en el día de hoy, con las imágenes nuevas que nos llegan de Ucrania. El encuentro entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania ha concluido, recordemos, en el día de hoy sin ningún avance. Moscú anunció que abrirá corredores humanitarios, pero solamente hacia Rusia para los civiles, un plan que ya había rechazado se había rechazado por el gobierno de Kiev. Mientras tanto, continúa la ofensiva del ejército ruso, si bien con escasos avances debido a la férrea resistencia ucraniana. Y acá vemos imágenes también de este jueves que comenzó la cumbre de líderes de la Unión Europea en Versalles, y el tema de la reunión fue el impacto y las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, concretamente la necesidad de reforzar la defensa de la Unión Europea y sobre todo revisar la política energética de Europa para reducir esta gran dependencia que tiene el viejo continente con Rusia. Y aquí vemos al presidente Biden junto con el presidente de Colombia, que se reunieron en la Casa Blanca en Washington. El presidente estadounidense transmitió a Duque su intención de conceder a Colombia el estatus de aliado principal fuera de la OTAN. Eso se cree un estatus especial, que ambos mandatarios hablaron también sobre las ayudas políticas y militares que pudieran tener estos países. Pero más que nada hablaron sobre el deshielo de las relaciones entre Washington y el gobierno venezolano. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato.